Let's go to the book of Ruth. Vamos al libro de Ruth. We're going to spend a few weeks in the book of Ruth together. Vamos a estar unas semanas en el libro de Ruth juntos, hermanos. ¿Y por qué estudiar el libro de Ruth? Why would we study the book of Ruth? Well, it's in the Bible. Está en la Biblia. Y nosotros creemos que todas las palabras, todas las escrituras de Dios son inspirados. Todas las escrituras de la Biblia son inspiradas por Dios. Son útiles para nuestra edificación. Son útiles para enseñarnos, para corregirnos, para que seamos bien equipados. Vean a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17, si tienen alguna duda acerca de esto. And so we're looking at Ruth. Why would we look at Ruth? Because Ruth is in the Bible, and all the scriptures are inspired by God, and they are useful for many things: building up of God's people, teaching, training in righteousness, that we might be fully equipped, right? That's sort of a butchered paraphrase of 2 Timothy 3, 16 and 17. So it's in the Bible, and this is just such an encouraging little story of how God works through the ordinary faithfulness and integrity of his people. Este libro es para mí de mucha inspiración porque nos habla de cómo Dios obra a través de circunstancias difíciles y a través de los hechos, tal vez pequeños, de su pueblo y de la integridad de las personas. Y creo que Dios nos va a enseñar cosas muy, muy importantes aquí al contemplar este libro. I'm not going to read all of chapter 1, but please do have your Bibles open so that you can track with me. No voy a leer todo el capítulo 1, pero por favor que mantengan sus Biblias abiertas para estar considerando esto conmigo. El libro de Ruth, según el versículo 1, sucede en los días cuando los jueces gobernaban. This story, according to verse 1, chapter 1, verse 1, happens when the judges governed. That is a time in the history of Israel that is a pretty rough time. Esto es un tiempo en la historia de Israel que era un tiempo duro. I would encourage you, if you've not read the book of Ruth, you could go home tonight and finish this book. So Chewy read chapter 1, the whole thing in Sonora. It took him about 3 minutes to read it out loud, which means with 3 more chapters, you could finish the book in about 15 minutes. El libro de Ruth está pequeña, no está muy larga. Chewy leyó en voz alta el capítulo 1 en como 3 minutos allá en Sonora. Y ustedes pueden terminar el resto del libro después de estudiar el capítulo 1 en como unos 15 minutos hoy en la noche antes de dormir. I do not recommend that you read the book of Judges before you go to sleep tonight. No te recomiendo leer el libro de Jueces antes de dormir. Uno, porque está más largo. One, because it's a little bit longer. Wow. But also, because it's a pretty crazy and sort of scary book. Porque es un libro, hermanos, también que está lleno de locuras y termina muy triste. Te va a dar malos sueños. Okay, so if you read the book of Judges, you're going to get to the end of Judges, and you're probably going to have bad dreams because it's not a happy book. En el libro de Jueces está el ciclo del pecado. El pueblo peca, el pueblo se mete en problemas, el pueblo clama al Señor y Dios salva. Pero tristemente el ciclo continúa, el pueblo otra vez peca, caen en problemas, claman al Señor y Dios les salva, pero así están. Y no solamente así, de hecho es como una espiral que va hacia abajo. Los primeros jueces tienen un poco de integridad y los últimos jueces no tienen nada de integridad. Es un desastre, es un caos. Y la última historia de Jueces es el más asqueroso que vas a leer en toda la Biblia. En verdad. Eso lo lee no antes de dormir.
So the book of Judges is a crazy time in the history of Israel, and it's this tragic cycle of the people of God sin, and then they fall into trouble, and then when they're in trouble, they eventually cry out to God, and God saves them, but then sadly, they just go back and sin again. And it starts all over. They get in trouble, and then they cry to God, and God sends a Savior, and He saves them, but then they keep doing that. And it's not just a cycle, it's a downward spiral. And it gets tighter and deeper and worse every time, so that you get to the end of the book of Judges, and it's the most awful story that you will read in the Bible. It's just it's a horrific story, truly. So that's what's going on in the background. Eso es lo que está pasando atrás de esta historia. Hermanos, pero de eso no habla nada el libro de Ruth, nada más lo menciona aquí. Pero Dios está obrando de gran forma. No te quiero arruinar la historia si no la has leído, pero esta historia nos lleva a entender el linaje del rey David. Un personaje súper importante en el Antiguo Testamento, un personaje que es como una sombra de Cristo mismo. Y de hecho Cristo es de este mismo linaje. Y lo que quiero que vean es que a pesar de que todo está yendo mal y que todo es una locura, Dios estaba obrando en las vidas de personas que no eran grandes. Personas que no eran haciendo cosas tan llamativas. Dios estaba obrando para traer a David, para traer a Jesús. Y veremos que Dios estaba obrando a través de pasos pequeños de fe y la integridad de los personajes de la historia de Ruth. Y eso en medio de la locura del libro de Jueces. So the first thing that I want you to get is that God is working through the sort of small, unknown people with the judges as the backdrop to lead us. I don't want to ruin the story for you if you don't know it, but ultimately to understand where David comes from. That's the end of the book of Ruth. Somehow we're going to learn about the lineage of David. And that ultimately points us to Jesus. David is the king who foreshadows Christ and his coming. And so God is working in the midst of the book of Judges, not just through the big notable judges who win mighty battles and things like that, but through the ordinary lives of people of faith who act with integrity. Bien. Pero hemos adelantado. Primero entendemos en capítulo 1 que hay una tragedia. Y eso será el enfoque de lo que vemos hoy. But there is a particular tragedy that we need to look at today, and that is the story of chapter 1. So let's go ahead and understand a little bit about what happens here. Vamos a ver un poco de lo que pasa aquí. Había un hombre de Betlehem, de Judá. Ok, es un hombre bueno. ¿Y qué sabemos de él? Pues sabemos según versículo 2 que se llama Elimelech, lo llaman así. En hebreo el acento va en otra parte, Elimelech, pero Elimelech en inglés, similar Spanish, okay. Su nombre significa mi Dios es rey. Ok, muy bien. Y tiene una esposa, se llama Noemí. Y Noemí, su nombre significa gozo. Es una pareja que parece muy feliz. Pero ha pasado algo difícil. Hay hambre en la tierra. Y ellos deciden ir a Moab. Eso no está tan bien. Van a Moab. Y Moab es un pueblo que si tú fueras israelita dirías inmediatamente, ¡buh! Ellos no los queremos. ¿Por qué? Desde Génesis comenzaron mal. Moab es el hijo de una de las hijas de Lot que pues su embarazo fue por parte de su mismo padre, pero mucho problema ahí. Y luego cuando Israel venía de Egipto, los de Moab no los recibieron, trataron de maldecir por medio del profeta Balaam al pueblo de Israel,
pero no pudieron. Entonces las mujeres de Moab se bajaron pues, y atrajeron a los muchachos de Israel, tanto que cayeron en idolatría junto con ellas. Y aparte, en el tiempo de los jueces, Moab ha sido un enemigo de Israel. Así que no se llevan bien. Y Dios ha dado instrucción acerca de los de Moab, que no deben de formarse parte de la congregación de Israel. Pero esta familia decidió ir a Moab, quizás pensando, ¿será como cuando Abraham y Isaac fueron a Egipto y Jacob fue a Egipto y siempre, aunque salieron de la tierra prometida, Dios los bendició y regresaron con más? Tienes que leer el libro de Génesis para entender estas historias. Quizás esperando eso. So we're reading about this family, and they've got great names. Elimelech means my God is king. Naomi means my joy, something like that. So it's a happy name. And yet they do this thing that they shouldn't be doing. We would read it if we were Israelites. We would hear they went to Moab, and when you hear Moab, you would just be like, "Oh, boo! Like they're terrible." Because all the way back in Genesis, the way Moab gets started, it's not a great start. It's from the incestuous relationship between Lot and his daughters, and Moab is one of the offspring. And then the people of Moab, they didn't receive the Israelites well. They left Egypt and they try to go through their land and they try to curse them, but they can't curse them. So they send Moabite women to entice the Israelite men, and they end up falling into idolatry and creating problems that way. And so God had given rules that the Moabites were not to be part of the congregation of Israel. So you're going, what are they doing in Moab? Well, maybe if we give them the benefit of the doubt, maybe they thought they were going to be like Abraham, who twice went down to Egypt, well, to Gerar, sort of on the border with Egypt, and Egypt itself. And Isaac does the same thing, and Jacob goes down to Egypt. And every time they did that, they returned to the promised land. And even though they had kind of messed up and they probably shouldn't have done that, they did things they shouldn't do while they were there, God always blessed them. They always came back with more. But that's not the way it goes for Elimelech and Naomi. Pero así no va la historia para Elimelech y para Noemí. De hecho, tristemente, les va muy mal. Ellos son Efratitas. These are Ephrathites. That's a word that means fruitful. But instead of being fruitful in Moab, Naomi loses everything. Ser Efratita significa ser frutífero, pero no eran frutíferos. De hecho, a Noemí le fue muy mal. Ella perdió a todo. Tuvo 2 hijos. Sus nombres indican que ya las cosas estaban mal. The name of Naomi's sons indicates that something had already gone wrong. Malchon's name means sick. Kilion's name means annihilation, or again, maybe sickness. These are not really good names. Los nombres de sus hijos significa enfermo y destrucción. Entonces, algo fue mal mientras que estaban en la tierra de Moab. Muere el esposo de Noemí. Naomi's husband dies. And then her sons get married to Moabite women, but they die too. Sus hijos se casan con mujeres de Moab, pero luego ellos también se mueren. Es una historia muy triste que estamos leyendo. Entonces, this is a very sad story, of course, that we are looking at. Well, while there, more than 10 years go by, más que una década se ha pasado, y Noemí se escucha que otra vez Dios ha dado pan a su pueblo. Dios ha dado bendición. El hambre ya se acabó y ella piensa en regresar. So after over a decade, Naomi hears that God has given bread, literally. He's given food to his people. That's the end of verse 6. And she decides that she's going to go back. Versículo 6, ella ve que Dios ha dado comida, literalmente es pan. Betlehem es la casa de pan. Dios ha dado pan a su casa de nuevo y ella piensa en ir. So Bethlehem is the house of bread. That's what the name means.
and he's given food, but literally that's lechem, that's bread. And so that's where she says, I'm going to go back. I want you to notice her mindset as she goes. Quiero que notan su manera de pensar en regresar. Su manera de pensar es que ya no queda bendición de Dios para mí. Es un poco como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando ya se ha malgastado todo en su vida y está ahí comiendo con los marranos, dice, pues voy a regresar y que Dios tal vez me acepta como Dios. Mi padre me acepta como siervo, nada más. Ya no me va a tener como hijo. So Naomi is decided to go back. In going back, she basically, her attitude is something like that of the prodigal son. When he's found himself there eating the slop of the pigs, and he goes, no, I'm going to go back. I don't expect my dad to actually really be happy to see me, but maybe he would make me like a servant. Ella tiene la mentalidad, ella todavía cree en Dios, porque ella quiere despedirse de sus nueras. Y les dice cosas bonitas, que Dios me los bendiga, que el Señor, Jehová, Yahweh, el Dios de Israel, que Él les bendiga, que les trate bien, que les vaya bien. Gracias por su fidelidad, gracias, fueron buenas nueras y todo esto. Pero ella piensa que Dios puede bendecir a sus nueras, pero para ella ya no queda bendición. So she's at this place in her life where she still believes in God. But when you look at the way she talks to her daughter-in-laws, who she tries to kind of send off, she doesn't believe there's any blessing from the Lord for her. She tries to bless her daughters-in-law. May the Lord deal kindly with you. May the Lord grant to you these things. The Lord, that's Yahweh, that's the God of Israel. She believes in that God, but she doesn't see any hope for herself, right? She says, look, I don't have anything to give. I'm not going to have sons. There's not going to be anybody for you to marry. Not only that, you get to the very end of her first little speech to them, and that is the end of verse 13, and she just says it, for the hand of the Lord has gone forth against me. Leemos el final de su interacción con sus nueras y les explica, mira, yo no voy a tener más hijos para que se casen con ellos, y no tengo nada que darles. Y ella concluye que la mano del Señor está en contra de mí. Yo creo que mucha gente ha llegado a esta conclusión. I think there's actually a lot of people who've come to that conclusion. People who have looked at their life, and maybe there's some self-blame, or maybe they think of themselves as the victim, but one way or the other, they think that God is against them. Yo creo que mucha gente ha llegado a eso. Unos se sienten culpa y otros simplemente sienten la víctima, pero dicen que Dios no me quiere a mí. Dios existe, que existe, pero sus bendiciones son para otros. Quizás porque uno se ha cometido un gran error. Quizás porque ha hecho algo que va en contra de la ley de Dios y dice, pues Dios no tiene buenos planes para mí porque es mi culpa, pero ya se acabó la oportunidad para mí. O quizás se siente la víctima. Quizás Noemí diga, mira, pues Abraham salió 2 veces de la tierra prometida, Isaac igual y Jacob igual, y les fue muy bien. ¿Y a mí qué? Pues aparentemente Dios no me quiere. So it's hard to know exactly what's going through her mind, right? She could be blaming herself. I've really messed up. I did something wrong, and now my chances are over, and there's nothing that God will do for me anymore. He doesn't want anything to do with me. Or maybe she kind of blames God and says, Abraham left the promised land twice, and Isaac left the promised land once, and Jacob and the whole people of Israel left for 400 years, and every time they came back blessed. And here I am. God clearly doesn't care for me. The hand of the Lord, normally in the scriptures, is spoken of as defending and saving his people. We read about that in the Exodus and all throughout the rest of the Old Testament. It's the arm of the Lord or the hand of the Lord that saves his people. And Naomi says, that is what's against me. God hates me.
That's what it comes down to. Noemí, perdón, esos vocales los estoy revolviendo en inglés y español. Ella dice que prácticamente Dios me odia. La mano del Señor en la Biblia se habla de la salvación de Dios. Fue con un brazo fuerte y con su mano que Dios sacó al pueblo de Egipto. Y a través de todos los profetas, la mano del Señor se refiere a la obra de Dios para la salvación de su pueblo, pero ella dice, pero Dios está en contra de mí. Dios está en contra de mí. Hermanos, una palabra que se repite en este capítulo 12 veces, un nombre con significado para la Biblia, es regresar. En hebreo es shuv, y lo traducen tristemente con unas 2 o 3 palabras en inglés, no sé en español, así que no lo vas a poder contar tan fácil, pero es regresar. Es una palabra clave para este capítulo. Y una palabra clave para el libro en general es la palabra redimir, redención. Dios redime. A los que regresan a Dios, hermanos, si regresas a Dios siempre hay redención. Si te puedo dar como en una frase de qué se trata Ruth. Los que regresan a Dios, para los que regresan a Dios hay redención. Pero todavía le falta a Noemí aprender esto. So Naomi has not learned this yet, but she's used the word several times, and it's going to get used 12 times in chapter 1. It's the word return. It doesn't always get translated return, which is a little frustrating, at least in my mind, but it's 12 times. That's kind of an important number in the Old Testament. And it's making a point. Return, return, return. Return to the Lord. And then when you get to the second part of the book, the word redeem starts coming up all over the place. Chapter 3 a little, chapter 2 once, chapter 3 once, and then chapter 4, it's all over the place, 22 times in the whole book. It's a big word. Those who return to God can always be redeemed. If you just sum up like what's Ruth all about, that would be a pretty good summary. Those who would return to God can always be redeemed. But Naomi doesn't know that yet. That hasn't sunk in. She doesn't believe that right now at this point in the story. Do you believe it? ¿Tú lo crees? ¿Siempre Dios puede redimir? Si tú regresas a Él, siempre puede redimir. Hermano, es el Evangelio. Esa es la esperanza para todos. This is the gospel. I mean, this is the hope for everyone. That if you would return to the Lord, there is always redemption. There is nothing that He cannot redeem and turn into a glorious part of the story that He is telling, which is indeed the history of the cosmos. No hay nada que está fuera del alcance de Dios para redimir, hermanos. No hay nada que Dios no puede redimir. Hay que aprender esto. So Naomi, the Israelite, actually is lacking tremendously in faith at this point in the story. La israelita, Noemí, está faltando mucha fe en esa parte de la historia. Pero su nuera, Ruth, ella tiene bastante fe y se aferra a ella. But her daughter-in-law, Ruth, has a lot of faith, and she clings to her. Orpah in English, ends up leaving, but Ruth clings to her mother-in-law, verse 14. Orpah se va, una de las nueras de Noemí, pero Ruth se queda. Expresa una fe especial. Debemos leerlo. We should read this. It's the kind of thing that you may have even read at a wedding, because it so beautifully expresses covenant commitment to someone and ultimately to God. Es un versículo que hasta lo leen en las bodas porque se expresa tan hermosa lo que es estar en pacto con alguien y con Dios mismo. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas
y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y moriré donde tú mueras, y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. So listen to the commitment she expresses here. Then she said, behold, verse 16, but Ruth said, do not urge me to leave you or to turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge, and your people shall be my people, and your God, my God, and where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may the Lord do to me and worse, if anything but death parts you and me. I just to see how dark of a place, though, Naomi is in, because that's a beautiful expression of commitment. When she saw, that's Naomi, when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more to her. She just stops talking. She doesn't give her a big hug and say, I love you and thank you so much. She just stops talking. This is like a car ride that you've been on, right? Where you and the person that you're riding with have had some kind of an argument that you can't really get away from each other, so you just stop talking and the awkward silence is there as you both look out the window and just keep going. This is the level that Naomi has hit. Noemí ella responde, mira cómo responde. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida de acompañarla, no le insistió más. O literalmente en hebreo, dejó de hablar. Simplemente se cansó. No es que le dio un abrazo, que le dio mucho, no, simplemente, bueno, si insistes, entonces así y ya. Y caminan probablemente en silencio, ya sin hablar. Y llegan a Bethlehem, llegan a Belén, perdón. They arrive in Bethlehem and everybody's talking. Todo el mundo está hablando. Pero mira cómo responde, versículo 20, Noemí. Look at how Naomi responds in verse 20 as they come up to Bethlehem and everybody's talking. And she says, do not call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. I went out full, but the Lord has brought me back empty. Why do you call me Naomi, since the Lord has witnessed against me and the Almighty has afflicted me? Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámame Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdicha del Todopoderoso. And so she wants to be called Mara, which means to be bitter. And again, she's insisting this is all the Lord's doing, but she's not like the psalmist in Psalm 119 who says, it was good that the Lord afflicted me. She's mad about it. Ella no está como el salmista de Salmo 119 que dijo, es bueno que el Señor me ha afligido. Ella está enojada. Está amarga por lo que pasa. She's bitter about what has happened to her. And so this is a pretty sad start to what is ultimately a beautiful story. You can read this one before bed because it's got a happy ending, okay? Eso es un comienzo triste a lo que es al final una historia hermosa. Eso sí lo puedes leer antes de dormir, te va a dar bonitos sueños, termina muy bien, ¿ok? Pero nosotros que estamos leyendo necesitamos entender que no hay nada fuera del alcance de la redención del Señor. No hay nada fuera del alcance de la redención del Señor. La invitación de regresar a Dios está. Y a los que regresan a Dios, todo lo puede redimir.
The invitation to return to God is there. It's repeated over and over again, 12 times in this chapter. Return, 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 return. And if you would return to God, there is nothing that He cannot redeem. En el principio de capítulo 2, aprendemos que hay un familiar. Léanlo conmigo. Ruth 2:1. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boaz. Era un hombre rico e influyente en la familia de Elimelech. Now Noemi had a kinsman of her husband, a man of great wealth of the family of Elimelech, whose name was Boaz. Ahí está una pista que Dios está por obrar. There's a little hint that God is going to work. This family member, this kinsman, it's a translation of a really important Hebrew word, goel, which is really redeemer. Had a redeemer in the family. And that's what's going to change the whole story. Esta historia se va a cambiar porque lo que es traducido un pariente se traduce la palabra hebrea goel, que significa un redentor. Es una familiar que es capaz de redimir. Eso es lo que necesitamos. Todos necesitamos. Hermanos, la cosa tan hermosa es que nosotros sabemos que hay un redentor. Hay un redentor, se llama Jesucristo, ¿verdad? Y Él está redimiendo todo. Y para los que aman a Dios y son llamados según sus propósitos, todas las cosas cooperan para bien. Hermano, aunque tú lo hayas regado, aunque tú hayas fallado y feo, Dios lo puede redimir. You might have really messed it up. Guess what? God can redeem that. You may have failed tremendously. Guess what? God can redeem that. It's pretty clear that Naomi should not have left and gone to Moab. That wasn't a good thing. And she's going to mess up again before the end of the story. But God can use it all. Noemí no se hubiera ido a Moab. Eso no fuera una buena decisión. Y lo va a fallar otra vez en este libro antes de que se termine. Pero Dios lo va a redimir todo. Así que hermanos, ¿qué aprendemos? So what are we learning? God's always working. He's working in the background. And He's not always working in the headlines, right? If you live in the time of Judges, this is not the headline news. There's like a little bit of local gossip going on at the end of this chapter. But the headline news is like Gideon and Samson and Barak, and these guys are a big deal, right? And yet, it's going to be through these figures in a small town that God is working to bring about the redemption of the world. He's working towards David. He's working towards Jesus. God's always working in the background. And there's nothing that God can't redeem if His people will return to Him. Dos cosas que quiero que aprendamos entonces. Dios está obrando. Y no siempre está obrando en las cosas que las noticias están hablando. Sí, todo el pueblo en Belén está hablando de eso, pero Belén es un pueblo chiquito. ¿De qué son las noticias en aquellos tiempos? De Gedeón, de Sansón, de esas cosas. Pero Dios estaba obrando aquí en la vida de esas personas para traer a David, para traer a Jesús. Dios está obrando. Hermanos, no hay nada que Dios no pueda redimir. Amén. Amén, amén. Vamos a ir a Dios en oración. Let's go to the Lord in prayer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un gran redentor. Tú redimes a nuestras historias, nuestras vidas. Señor, no hay nada que está tan mal que tú no lo puedes cambiar y usar para bien. Eres asombroso, Padre. Gracias y gloria te damos. Ayúdanos a confiar en ti, a no caer en esta trampa de estar amargos, pensando que tú nos has hecho a un lado, que ya no te podemos servir, que ya no nos quieres. Ayúdanos a entender que si regresamos, todo lo puedes redimir, todo lo puedes restaurar, todo lo puedes renovar y hacer bien.